Imagina lo siguiente, estás atrapado en el tráfico tarde para una reunión importante, tu teléfono vibra sin parar, un mensaje tras otro, alguien te exige, otro te culpa, otro más te ignora. El caos exterior crece como una tormenta y sin embargo tú permaneces inmóvil por dentro, sereno, inquebrantable. Eso no es resignación, eso no es debilidad, eso es poder. Marco Aurelio lideró un imperio mientras su ejército era diezmado por la peste y la traición acechaba desde dentro. Epicteto vivió como esclavo, mutilado y humillado, y aún así hablaba con más libertad que sus amos. Séneca escribió sobre la calma interior, mientras Nerón, su propio pupilo, se convertía en el monstruo que lo llevaría a la muerte. ¿Qué sabían estos hombres? ¿Qué clase de secreto llevaban dentro que les permitió mantener la calma en medio del infierno? No se trataba de una técnica de respiración, no era una frase motivacional de moda, era una forma de vivir, una filosofía de acero, el estoicismo. Hoy, en este espacio llamado Ceniza Estoica, vas a descubrir ese secreto. Vas a entender cómo estos hombres lograron algo que parece imposible, no perder la calma ante nada ni ante nadie. Porque cuando el mundo te presiona, no necesitas gritar, ni huir, ni golpear paredes. Necesitas entender, necesitas prepararte, necesitas tomar el control de lo único que realmente te pertenece, tu mente. En este video voy a revelarte una serie de enseñanzas estoicas que si decides integrarlas en tu vida, pueden transformarte por completo. No te lo digo como promesa vacía, te lo digo como advertencia, porque quien domina sus emociones ya no es el mismo. Deja de ser esclavo de las palabras de otros. Deja de caer en las trampas del ego. Deja de temer a lo inevitable. Imagínalo por un instante, que alguien te insulte y no te quiebre, que las malas noticias lleguen y no te arrastren, que la vida te golpee y tú no reacciones con desesperación, sino con sabiduría. Ese es el fruto de una mente entrenada en la filosofía estoica, y tú puedes tenerlo, pero no será fácil, porque para no volver a perder la calma, debes renunciar a ciertas cosas, al deseo de tener siempre la razón, a la necesidad de controlar lo incontrolable, a la ilusión de que el mundo se adaptará a tus expectativas. El estoicismo no te promete comodidad, te promete libertad. A lo largo de este video, vamos a explorar estas lecciones. Cada una ha sido destilada de los textos de los grandes estoicos, pero traducida al lenguaje de hoy. No son ideas para que las pienses y olvides, son prácticas para que las uses en el fuego de la vida diaria, cuando discutas con tu pareja, cuando te sientas traicionado por un amigo, cuando el miedo te invada sin aviso. Ahí es donde estas enseñanzas cobran vida. Ahí es donde la teoría se convierte en transformación. Y escucha bien, quédate hasta el final, porque la última enseñanza que voy a compartir no solo es la más profunda, es también la más difícil de aceptar. Pero si logras integrarla, te prometo que ya nada ni nadie podrá romper tu paz interior. Esta no es una invitación a mirar un video. Es una invitación a tomar las riendas de tu mente, a dejar de reaccionar como marioneta ante cada estímulo, a convertirte en dueño de ti mismo. Si estás listo para dar ese paso, quiero que escribas en los comentarios la siguiente frase: no para mí, para ti, para declarar el comienzo de una nueva disciplina mental. Escribe: soy dueño de mi reacción. Y ahora sí, comienza el camino. Lección final. Acepta lo que no puedes controlar. La paz interior no es un accidente. Tampoco es el resultado de una vida sin problemas. Es más bien la consecuencia directa de haber comprendido una sola verdad. Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no. Esta idea, tan sencilla en apariencia, es el cimiento entero de la filosofía estoica. Epicteto,
En el primer párrafo de su manual, no comienza con una historia ni con una advertencia, sino con una separación clara entre lo que está dentro de nuestro poder y lo que no. Todo el peso de su enseñanza descansa en esta división, y sin embargo, pocos la entienden a fondo. Menos aún la viven. La mayoría de las personas viven esclavizadas por cosas que no pueden controlar. Se alteran porque alguien opinó diferente, porque el clima cambió, porque el tráfico no se despeja, porque las noticias no son como esperaban, porque otros no reaccionan como quisieran. Pasan el día intentando que el mundo exterior se amolde a sus deseos, sin ver que esa lucha está perdida desde el principio. El mundo no fue creado para cumplir nuestras expectativas. De hecho, la mayor parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos en sí, sino de la resistencia inútil que oponemos a esos hechos. Marco Aurelio escribió que si algo externo te hiere, no es eso lo que te lastima, sino tu juicio sobre ello. Y ese juicio, decía, puedes cambiarlo en cualquier momento. Esa es la clave. No podemos controlar lo que ocurre, pero sí podemos controlar cómo lo interpretamos. Eso nos da una libertad interior que ninguna circunstancia puede anular. El problema es que nos han enseñado a reaccionar antes que a reflexionar. Ante cada estímulo externo, respondemos con una emoción sin filtros, como si no tuviéramos elección. Pero los estoicos enseñaban exactamente lo contrario. Siempre tienes elección. Siempre puedes detenerte un instante y decidir qué significado darás a lo que te ocurre. Esta lección no es un concepto pasivo, ni una invitación a la indiferencia. No se trata de resignarse ante la vida, sino de entrenarse para vivir con sabiduría. Séneca decía que quien se enfurece por lo que no depende de él, se castiga a sí mismo por los errores ajenos. ¿Cuántas veces al día hacemos exactamente eso? Permitimos que el mal humor de otro nos contamine, que las decisiones de alguien más nos roben la serenidad, que una palabra ofensiva determine el curso de nuestras emociones. Lo que en realidad estamos haciendo es ceder el control de nuestra mente a los caprichos del mundo. Y nada es más peligroso que eso. Aceptar lo que no se puede controlar es, en realidad, una forma suprema de fuerza. Porque mientras todos gastan su energía en cambiar lo externo, el estoico la invierte en fortalecerse por dentro. No se trata de no sentir. Los estoicos no eran máquinas. Eran humanos que se entrenaban para sentir sin ser dominados por sus emociones. Podían experimentar dolor, pero no perder la razón por él. Podían vivir injusticias, pero no convertirse en víctimas internas, porque entendían que el verdadero enemigo no es el evento externo, sino la interpretación que haces de ese evento. Esta enseñanza se vuelve crucial cuando llega el momento difícil, cuando muere alguien a quien amas, cuando una enfermedad golpea tu cuerpo, cuando pierdes tu empleo, tu hogar, tu pareja. En esos momentos, la mente no entrenada se hunde, se queja, se resiste, se desespera, pero la mente estoica recuerda lo esencial. No todo está bajo mi control, pero mi reacción sí. Y en esa reacción se juega toda mi dignidad. Por eso los estoicos practicaban la premeditatio malorum, el ejercicio de anticipar mentalmente los males posibles. No como un acto de pesimismo, sino como preparación para no quebrarse cuando lleguen. Al imaginar que todo puede salir mal, el estoico no se rinde, sino que se fortalece. Así, cuando el infortunio golpea, no lo toma por sorpresa, y aunque sufra, no se desmorona. Sabe que el dolor forma parte del orden natural de las cosas, y que su deber no es evitarlo, sino enfrentarlo con virtud. Aceptar lo que no puedes controlar no significa rendirte ante todo. Significa enfocar tu energía en aquello que sí depende de ti, tu actitud, tu disciplina, tus decisiones. El estoico actúa en el presente con toda su fuerza, pero sin apego al resultado.
porque sabe que incluso la acción correcta puede no dar frutos y aún así vale la pena hacerla. El control no está en el mundo, está en el carácter. La vida está llena de incertidumbre. No sabemos cuánto tiempo viviremos, ni qué pasará mañana, ni cómo reaccionarán los demás. Pero siempre podemos elegir no ser arrastrados por la tormenta. Siempre podemos decidir si seremos hojas al viento o raíces en la tierra. Esa decisión constante es lo que convierte al caos exterior en una oportunidad de autogobierno. La práctica diaria de esta lección empieza con preguntas sencillas. ¿Esto depende de mí? Si no, ¿por qué me torturo con ello? ¿Qué parte de esto puedo trabajar en mí mismo para no perder la calma? Y poco a poco, esas preguntas se vuelven hábitos, y los hábitos, carácter. Aquel que acepta lo que no puede controlar y se enfoca en gobernarse a sí mismo, ya ha dado el primer paso hacia una vida invulnerable. Porque el verdadero secreto no es evitar los conflictos ni eliminar los problemas. Es enfrentarlos sin perderte a ti mismo. Es mirar la tormenta a los ojos y decir, no puedes tocar lo que hay dentro de mí. Y eso sí depende de ti. Lección estoica. No reacciones, responde con virtud. Una de las razones más comunes por las que perdemos la calma no es por lo que sucede, sino por lo que hacemos inmediatamente después. No son los hechos los que nos alteran, sino nuestras reacciones impulsivas, automáticas, descontroladas. Reaccionamos sin pensar. Gritamos cuando nos gritan. Atacamos cuando nos hieren. Nos defendemos aunque nadie nos haya acusado directamente. Vivimos en estado de alerta, como si el mundo entero estuviera en nuestra contra. El estoicismo te ofrece una alternativa radical. No reacciones. Responde. Para los estoicos, la diferencia entre un ser humano entrenado y uno esclavizado por sus pasiones está en esa breve pausa entre el estímulo y la acción. Esa pausa es el espacio donde ocurre la libertad. Es ahí donde decides si responderás con virtud o si cederás al instinto. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Y esa opinión no es automática. La formamos, la cultivamos, la sostenemos. Por eso, si algo te enfurece, no es el hecho en sí lo que te arrastró, sino tu interpretación inmediata, tu juicio apresurado, tu falta de entrenamiento. Imagina que alguien te dice algo hiriente. En ese momento, tu cuerpo reacciona, el pulso se acelera, la mandíbula se tensa, el ego exige justicia inmediata. Pero si aplicas la filosofía estoica, lo que haces es frenar, no porque no sientas, no porque te dé igual, sino porque sabes que responder desde la emoción es ceder el control, y tú has elegido no perderlo. Marco Aurelio, en medio de batallas, traiciones políticas y enfermedades, escribió: «Elige no ser lastimado y no lo serás. Elige no sentirte ofendido y no lo estarás». No es una fórmula mágica, es una decisión interior. No estás negando que alguien te atacó. Estás eligiendo no actuar como si ese ataque definiera tu día, tu humor o tu destino. Responder con virtud significa actuar según la razón y no según el impulso. Significa que, aunque te provoquen, tú eliges mantener tu carácter, no porque seas débil, sino precisamente porque eres fuerte, porque entiendes que quien domina sus emociones tiene más poder que quien conquista ejércitos. Séneca lo dijo con brutal claridad: la mayor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. En la práctica, esto se convierte en una disciplina diaria. Cada interacción es una oportunidad para entrenar. Cada conversación tensa es una prueba. No necesitas situaciones extremas para aplicar esta lección. Basta con los pequeños momentos, cuando alguien se cuela en la fila,
cuando te interrumpen al hablar, cuando te juzgan sin conocerte. En lugar de reaccionar, respira, observa tu impulso y elige responder desde tu filosofía, no desde tu herida. Eso no significa permitir abusos. El estoico no es pasivo, es firme, pero su firmeza no nace del descontrol, sino de la claridad. Si debe hablar, lo hace con respeto. Si debe corregir, lo hace sin odio. Si debe alejarse, lo hace sin rencor. Porque sabe que nada bueno nace de una mente tomada por la emoción. Esta lección transforma relaciones, cambia cómo lidias con tus padres, tu pareja, tus hijos, tus compañeros de trabajo, porque al dejar de reaccionar como una víctima, empiezas a actuar como un ejemplo. La calma se vuelve contagiosa. El respeto nace de tu conducta, y poco a poco, incluso los más conflictivos, se moderan ante tu presencia, no por miedo, sino por la serenidad que emanas. Pero lo más valioso no es cómo impactas a los demás, es cómo te impactas a ti mismo. Cada vez que eliges no reaccionar, refuerzas tu autodominio. Cada vez que respondes con virtud, haces crecer tu carácter. Y llega un momento en el que ya no necesitas hacer esfuerzo. La calma se convierte en tu naturaleza. Cuando eso ocurre, los insultos rebotan. Las provocaciones pierden fuerza. La crítica ya no te desequilibra, porque ya no actúas para defender tu ego, sino para mantener tu coherencia. Y eso es libertad. Esa es la serenidad de quien ha hecho del estoicismo un escudo interno. Si alguna vez has dicho, no sé por qué reaccioné así, no era yo, esta lección es para ti, porque sí era tú, pero era una versión sin entrenamiento, sin claridad, sin filosofía. La buena noticia es que puedes elegir otra forma de vivir. Puedes empezar hoy mismo. No necesitas cambiar al mundo. Solo necesitas cambiar la manera en que tú respondes al mundo. Hazlo ahora. La próxima vez que sientas la rabia subir, detente. Respira. Recuerda, no estás obligado a reaccionar. Estás invitado a responder. Y esa decisión, pequeña, invisible para todos menos para ti, es lo que marca la diferencia entre la esclavitud emocional y la verdadera calma interior. Lección estoica. No tomes nada como algo personal. Uno de los grandes errores que nos hace perder la calma es interpretar cada situación como un ataque directo, como si el universo conspirara específicamente contra nosotros. Nos cuesta ver las cosas como realmente son, sin proyectar sobre ellas nuestros miedos, nuestro orgullo o nuestra necesidad de validación. Esa tendencia humana a personalizarlo todo es una de las mayores fuentes de sufrimiento emocional. Y los estoicos lo sabían. Epicteto fue claro: si alguien te insulta, detente a pensar, ¿es eso lo que soy? Si no lo soy, entonces no es a mí a quien insultan. Esta frase, que a primera vista puede parecer obvia, encierra una profundidad filosófica impresionante. Porque el problema no es el insulto, el problema es lo que tú haces con él. Si te lo pones encima como una etiqueta, si lo tomas como algo que te define, entonces te afecta. Pero si lo ves como algo que pertenece al otro, algo externo, sin relación con tu verdadera esencia, entonces te liberas. No tomar las cosas de forma personal no significa ser indiferente o tener la piel dura. Significa tener claridad. Significa entender que la mayoría de las veces lo que los demás hacen, dicen o dejan de hacer no tiene nada que ver contigo. Responde a su carácter, a sus emociones, a sus propias batallas internas. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: cuando te ofenden, pregúntate, ¿qué tipo de persona haría algo así? Comprende su debilidad y no te tomes sus actos como algo personal. Esa compasión racional no es debilidad, es madurez espiritual. Observa la vida diaria. Alguien se cruza de brazos cuando hablas y ya crees que está molesto contigo. Alguien no te responde un mensaje
y das por hecho que te está ignorando. Alguien te corrige y lo tomas como un ataque a tu inteligencia. Esa interpretación continua de los actos ajenos como ataques personales es un veneno lento. Te convierte en esclavo de lo que otros piensan, hacen o no hacen. Te mantiene en un estado constante de defensa, de reactividad, de tensión. El estoico rompe ese patrón. No porque le dé igual todo, sino porque ha aprendido a distinguir entre lo que ocurre fuera de él y lo que ocurre dentro de él. Si alguien lo critica, se pregunta primero, ¿hay verdad en esa crítica? Si la hay, aprende. Si no la hay, la deja pasar. No necesita defenderse de todo porque ya no vive para el juicio ajeno, vive para la coherencia interna. Esta lección se vuelve especialmente importante en relaciones personales, con tu pareja, con tus padres, con tus hijos, con tus amigos. No todo lo que hacen es un mensaje oculto dirigido a ti. Mucho de lo que hacen es un reflejo de su mundo interno, sus miedos, su historia, su carácter. Si logras dar ese paso atrás y ver la escena con objetividad, no solo dejas de sufrir innecesariamente, sino que puedes actuar con más sabiduría. Puedes responder con serenidad en lugar de alimentar conflictos. Esto requiere entrenamiento. El impulso inicial es siempre personalizar, por eso el ejercicio estoico es detenerse, reflexionar, observar. ¿Esto realmente tiene que ver conmigo? ¿O estoy reaccionando por orgullo, inseguridad o costumbre? Esa pausa es oro. Esa distancia te da poder. No significa que debas aceptar la injusticia o permitir el maltrato. Significa que puedes poner límites sin necesidad de alterarte. Puedes decir que no con firmeza sin perder la compostura. Puedes alejarte de alguien sin llenarte de odio, porque ya no actúas desde la herida, sino desde la conciencia. Y eso te da una fuerza serena que intimida más que cualquier grito. El hábito de no tomar nada como algo personal te hace invulnerable a muchas cosas, a la crítica injusta, al desprecio de los ignorantes, a la indiferencia de los que aún no han despertado. Pero también te hace más compasivo, porque cuando dejas de interpretar todo como un ataque, puedes ver el dolor en los demás. Puedes entender que muchas veces el que hiere es alguien herido, y en lugar de responder con más veneno, puedes responder con dignidad. Cada vez que alguien diga algo que te moleste, recuerda, no es sobre ti, es sobre él, sobre su percepción, sobre su juicio. Y tú decides si lo conviertes en tu carga o lo dejas pasar como el viento que no te toca. Séneca decía que el sabio es como una roca frente al oleaje. Las olas golpean, salpican, rugen, pero la roca no se mueve. No porque no sienta, sino porque sabe que su estabilidad no depende del mar, sino de sus raíces. Así también tú, al dejar de tomarte las cosas como algo personal, te conviertes en esa roca, imperturbable, íntegro, sereno. Esa es la lección. No todo es sobre ti, no todo es contra ti, no todo debe afectarte. Y si alguien insiste en provocarte, simplemente recuerda, esto no me define. Lección estoica. Entrena tu mente todos los días, no solo cuando llega la tormenta. Una de las razones más comunes por las que las personas se quiebran en momentos difíciles es porque intentan resistir sin haberse preparado. Quieren calma en medio del caos, pero no han cultivado la disciplina que esa calma exige. Esperan tener claridad mental cuando el conflicto estalla, pero han pasado meses, años, alimentando la reactividad, el ego, la comodidad. Los estoicos sabían que el momento de entrenar la mente no es durante la crisis, sino mucho antes, porque cuando llega la tormenta, y siempre llega, ya no hay tiempo para filosofar, solo actúas con lo que ya has interiorizado. Epicteto decía que no basta con leer filosofía o admirar a los sabios,
Hay que aplicarla cada día, incluso en los detalles más pequeños, porque es ahí donde se forja el carácter. Cuando alguien te interrumpe, ¿cómo reaccionas? Cuando tus planes no salen como esperabas, ¿qué haces? Cuando alguien te trata con desprecio, ¿te alteras o te mantienes firme? Cada uno de esos momentos es un campo de entrenamiento para tu mente. No son obstáculos, son oportunidades. Marco Aurelio lo entendía bien. Escribía cada día, incluso en medio de guerras, pestes, traiciones, no para lucirse, no para enseñar, sino para recordarse a sí mismo quién debía ser. Porque sabía que sin práctica constante, incluso el más sabio se desvía. Por eso insistía en no esperar a tener motivación o tiempo perfecto para vivir según la virtud. No pierdas más tiempo debatiendo qué es un buen hombre. Sé uno, escribió. Ese llamado a la acción diaria es el núcleo de esta lección. El error moderno es pensar que el control emocional es algo que ocurre de forma espontánea, que la calma vendrá por sí sola si nos relajamos. Pero eso es una ilusión. La calma verdadera no es relajación, es preparación. Es dominio sobre uno mismo, y ese dominio solo se logra con repetición, como un músculo que se fortalece con uso constante. Séneca lo advertía: el sabio se anticipa a la dificultad, no para vivir preocupado, sino para estar listo. El que se entrena para la adversidad nunca es tomado por sorpresa. Decía: no se trata de ser pesimista, sino realista. La vida traerá pérdidas, conflictos, errores, injusticias. Y el que no ha entrenado su mente caerá presa del pánico o la rabia cuando esas cosas lleguen. Entrenar la mente estoicamente implica revisar tus pensamientos todos los días. Preguntarte: ¿qué estoy controlando realmente? ¿A qué me estoy apegando que podría perder mañana? ¿Cómo puedo actuar hoy con virtud, incluso en los pequeños detalles? Esta práctica te mantiene despierto, lúcido, firme. No necesitas horas de meditación ni retiros espirituales para practicar el estoicismo. Solo necesitas atención, presencia, voluntad de crecer. Cada vez que enfrentas un momento incómodo sin reaccionar, estás entrenando. Cada vez que eliges el silencio en lugar del reproche, estás entrenando. Cada vez que aceptas lo inevitable sin quejarte, estás entrenando. Y lo más poderoso de todo es que cuando entrenas así, llega un momento en que la calma deja de ser un esfuerzo. Se convierte en tu estado natural. Ya no necesitas recordarte que no debes gritar. Simplemente no lo haces. Ya no necesitas contener el impulso de responder con sarcasmo. Simplemente no lo sientes necesario, porque tu mente ha sido moldeada por la repetición diaria de la virtud. Así como el cuerpo necesita movimiento constante para mantenerse fuerte, la mente necesita ejercicios constantes para mantenerse serena. No entrenas solo para resistir lo malo, sino para vivir lo bueno con más profundidad. Porque quien está en calma no solo sobrevive mejor, también disfruta más, escucha más, ama mejor, vive con menos miedo. Esta es una de las enseñanzas más prácticas del estoicismo. La virtud no es un estado, es una práctica. Y practicar no es algo opcional, es tu deber. Si quieres tener una vida firme, libre, sin sobresaltos internos por cosas que no lo merecen. Entrena hoy, aunque no haya conflicto. Entrena cuando todo esté en paz, porque ese es el verdadero momento para forjar tu carácter. Y cuando llegue la tormenta, porque siempre llega, no serás arrastrado por ella. Caminarás firme en medio del caos, no porque el caos se haya ido, sino porque tú ya no eres el mismo. Lección estoica. Domina tus expectativas o ellas te dominarán a ti. Una de las fuentes más frecuentes de pérdida de calma no está en los demás, ni en las circunstancias, ni siquiera en las dificultades evidentes. Está en algo mucho más silencioso, pero igual de destructivo.
nuestras expectativas. Esperamos que la vida nos trate con justicia, que las personas nos respondan como merecemos, que nuestros planes salgan como los diseñamos. Pero esa esperanza, cuando no está ajustada a la realidad, se convierte en un arma que se vuelve contra nosotros. Los estoicos no enseñaron a dejar de soñar, sino a dejar de ilusionarnos con que el mundo seguirá nuestras reglas. Epicteto lo resumió así: no esperes que las cosas ocurran como tú deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida transcurrirá con serenidad. Esa es la esencia de esta lección. No se trata de renunciar a toda expectativa, sino de purificarlas, de hacerlas razonables, realistas, acordes a la naturaleza de las cosas. Porque quien espera lo imposible, sufre innecesariamente, y quien acepta lo inevitable, camina en paz. El problema con las expectativas no es que sean deseos. El problema es que las confundimos con garantías. Queremos que alguien nos ame y esperamos que lo haga como lo imaginamos. Queremos ser respetados y asumimos que todos actuarán con justicia. Queremos que nuestro esfuerzo sea reconocido y damos por hecho que lo será. Pero el mundo no funciona así. Y cuando la realidad no coincide con lo que anticipábamos, nos frustramos, nos enojamos, perdemos la calma. Marco Aurelio lo comprendía como emperador y como hombre. Cada día lidiaba con traiciones, desilusiones, guerras, pestes y decepciones personales. Y aún así escribió: hoy encontraré a personas entrometidas, desagradecidas, arrogantes, deshonestas, celosas y antisociales, porque ignoran lo que es el bien y el mal. No lo decía con amargura, sino como preparación. Él no se enojaba cuando estas cosas pasaban, las esperaba, porque sabía que la naturaleza humana es imperfecta. No se sorprendía cuando alguien actuaba de forma mezquina, porque no tenía la expectativa ingenua de que todos serían virtuosos. Eso le permitía mantener la calma, incluso en medio de la decepción. Aplicar esta lección en la vida diaria es vital si queremos conservar nuestra serenidad. Si asumes que el tráfico siempre será fluido, perderás la calma cada vez que te detengas. Si esperas que todos te entiendan, te frustrarás cada vez que alguien no lo haga. Pero si partes desde una mente estoica, entrenada, te dices: hoy puede que enfrente obstáculos, retrasos, malentendidos, críticas o indiferencia, y nada de eso será una sorpresa. Esto no es pesimismo, es lucidez emocional. Es actuar con una mente despejada que no se lastima por cosas inevitables. Es moverse por el mundo con los pies en la tierra, sabiendo que tu paz interior no depende de que todo salga bien, sino de cómo tú respondes cuando no lo hace. Cuando tú dominas tus expectativas, decides con conciencia qué esperar y qué aceptar. Esperas de ti mismo virtud, constancia, paciencia, y del mundo solo lo que el mundo puede dar: cambio, incertidumbre, imperfección. Desde ahí ya nada puede romperte, porque todo lo que llega ya estaba dentro de tu margen de previsión. Séneca escribió que la desgracia duele más por la sorpresa que por su peso real, y tenía razón. Una mente que no espera que la vida sea perfecta está preparada para todo, y esa preparación es la base de la calma. No porque todo esté en orden, sino porque tú lo estás. No porque el mundo sea predecible, sino porque tú no necesitas que lo sea para mantener tu centro. Cada vez que te sientas decepcionado, haz una pausa y pregúntate: ¿qué estaba esperando? ¿Era razonable esa expectativa? ¿Estaba exigiendo del mundo algo que no depende de mí? Al hacerte estas preguntas, te desarmas emocionalmente, te liberas, recuperas el control que habías cedido a una ilusión. Recuerda esto: la frustración no viene de lo que ocurre, sino de lo que esperabas que ocurriera.
Y si tú puedes revisar, afinar y dominar tus expectativas, entonces habrás ganado una de las armas más poderosas para no perder la calma jamás. Lección estoica. Recuerda que todo es temporal. Ni el dolor ni el placer permanecen. Uno de los grandes errores que nos hace perder la calma es creer en lo más profundo que las cosas durarán para siempre, que el dolor nunca se irá, que la incomodidad será eterna, o peor aún, que la felicidad que ahora tenemos no debería cambiar jamás. Esa ilusión de permanencia nos lleva a aferrarnos, a resistir, a temer. Pero el estoicismo nos recuerda una verdad que nos libera. Todo es transitorio, nada permanece, todo pasa. Marco Aurelio, que lo tuvo todo y lo perdió todo, escribió con una mezcla de aceptación y lucidez. Observa cómo todo es cambio y que nada permanece. Acostúmbrate a pensar que el mundo es como un río en constante movimiento. Esta reflexión no es poética, es estratégica, porque cuando entiendes que todo fluye, que todo se mueve, que nada dura, entonces también comprendes que ni la alegría ni el sufrimiento tienen el poder de definirte. Cuando estás en medio de un conflicto, una pérdida, un fracaso o una emoción intensa, es fácil sentir que eso es todo lo que existe, que siempre estarás así, que el dolor es un pozo sin fondo, y sin darte cuenta te identificas con ese estado. Te vuelves tu tristeza, te vuelves tu frustración, te vuelves tu rabia. Pero el estoico, entrenado en la impermanencia, se recuerda a sí mismo: esto también pasará. Y esa frase, dicha con convicción, actúa como un ancla en medio de la tormenta. No se trata de negar la experiencia presente. El estoico no huye del dolor ni finge que todo está bien. Lo enfrenta, lo acepta, pero también lo ubica en su justa proporción. Es pasajero. Igual que el clima, igual que los pensamientos, igual que la vida misma. Nada de lo que experimentamos se queda para siempre. Y cuando internalizas eso, algo profundo cambia. Dejas de desesperarte, dejas de luchar con la realidad. Aprendes a respirar incluso en medio de la tensión, sabiendo que no durará. Séneca lo expresaba con crudeza. No hay mal que dure toda la vida, incluso el sufrimiento más largo tiene un fin. Y tenía razón, el cuerpo se recupera, las heridas se cicatrizan, las emociones se transforman. Lo único que permanece es el carácter que construyes mientras atraviesas esos momentos. Ese sí queda, ese sí te pertenece. Por eso, el enfoque del estoico no está en eliminar el dolor ni evitar la pérdida, sino en atravesarlas con virtud. Este principio de la temporalidad también aplica al placer, al éxito, a los momentos de gloria. Porque el otro extremo también es una trampa. Creer que lo bueno no debería terminar nunca. Queremos que una relación dure para siempre, que un estado de paz se mantenga, que los logros se repitan eternamente, y cuando eso no sucede, porque nada es eterno, nos sentimos traicionados por la vida. Pero no es la vida la que nos traiciona, es nuestra expectativa ingenua. Recordar que todo es temporal no te vuelve insensible, te vuelve más presente, más consciente. Aprecias más lo que tienes porque sabes que puede irse. Tomas decisiones más sabias porque sabes que tus emociones no son eternas. Actúas con más compasión porque entiendes que los demás también están atravesando sus propias tormentas internas, también temporales. Cuando estás atrapado en un momento difícil, repítelo en silencio: esto pasará. No como un cliché, sino como una verdad filosófica. Y si estás viviendo un momento de felicidad, también recuérdalo: esto también pasará. No para arruinarlo, sino para valorarlo. Porque cuando sabes que todo es efímero, cada instante se vuelve más real, más nítido, más sagrado. Esta lección te prepara para todo, para los días oscuros, porque sabes que no durarán.
y para los días luminosos, porque sabes que no te pertenecen para siempre. Te coloca en un punto de equilibrio que muy pocos alcanzan, el de la calma profunda, la que no depende de las circunstancias, sino del entendimiento de que todo está en movimiento, y tú estás listo para moverte con ello. Nada se queda, nada se repite, todo pasa, y eso no es una amenaza, es una oportunidad para vivir con más fuerza, más humildad, más calma. Lección estoica. No necesitas que te entiendan para estar en paz. Una de las causas más comunes de sufrimiento emocional es el deseo de ser comprendido. Buscamos que los demás validen nuestras decisiones, aprueben nuestros valores, compartan nuestra forma de pensar. Esperamos que nos escuchen con atención, que entiendan nuestras razones, que vean la vida desde nuestros ojos. Y cuando eso no sucede, cuando nos juzgan, nos malinterpretan, nos critican, reaccionamos con frustración, rabia o tristeza. Sentimos que hemos sido heridos, que se nos ha hecho una injusticia, pero los estoicos enseñaban una verdad poderosa. No necesitas que te entiendan para mantener tu calma interior, porque la comprensión ajena no es un requisito para la serenidad. La paz no viene de que los demás estén de acuerdo contigo, viene de que tú estés en paz con tu conciencia. Epicteto lo dejaba claro: preocúpate más por lo que piensas de ti mismo que por lo que otros piensan de ti. Esta frase no es arrogancia, es libertad. Porque cuando vives esclavo del entendimiento ajeno, tu estado emocional depende de variables que no controlas. Y eso te hace vulnerable. Pero cuando tu juicio interior está firme, cuando sabes por qué haces lo que haces y vives conforme a tus principios, la opinión de los demás pierde poder sobre ti. Marco Aurelio escribió con serenidad admirable: si te acusan falsamente, si malinterpretan tus acciones, mantente tranquilo, que el universo observe tu verdad. Él, siendo emperador, fue criticado por filósofos, traicionado por políticos, incomprendido por el pueblo, y sin embargo, no dedicaba su energía a convencer a todos. Se enfocaba en vivir según la razón, la justicia, la templanza. Sabía que la claridad interior era más valiosa que el aplauso externo. Esta lección es difícil porque el anhelo de ser comprendidos es humano. Todos queremos que nos miren y digan: te entiendo. Pero el estoicismo no niega ese deseo. Lo que hace es ponerlo en su lugar. Te recuerda que no puedes obligar a nadie a entenderte y que tu tranquilidad no puede depender de algo tan frágil como la percepción ajena. Piensa en cuántas veces perdiste la calma por explicarte de más, por tratar de justificarte ante quien no quería escucharte, por debatir con personas que no buscaban comprender, sino imponerse. ¿Valió la pena? ¿Te sentiste mejor? ¿O solo más agotado, más herido, más frustrado? El estoico actúa de forma diferente. Habla con claridad, pero no suplica atención. Defiende sus valores, pero no necesita convencer. Se comunica con firmeza, pero acepta que no todos verán el mundo como él. Porque sabe que su deber no es ser entendido, sino vivir con integridad. Esto no significa encerrarse en uno mismo ni despreciar al otro. Significa que eliges tu paz por encima de tu ego, que entiendes que algunas personas no pueden o no quieren entenderte y eso no es tu responsabilidad. Significa que dejas de discutir con quien no escucha, que sueltas la necesidad de explicarte una y otra vez, que confías en que el tiempo, el carácter y las acciones hablarán más fuerte que cualquier palabra. Séneca decía: no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Y tú, que has elegido el camino estoico, sabes hacia dónde vas. No necesitas que todos lo aprueben, solo necesitas mantenerte firme. La práctica de esta lección comienza con una frase interior poderosa: sé quién soy. Sé por qué actúo y no necesito que el mundo lo valide.
Esa frase, repetida cuando seas criticado, malinterpretado o juzgado, actuará como una muralla de serenidad. No te hará indiferente, pero sí te hará fuerte, y esa fortaleza es la que te permite caminar sin miedo, hablar sin ansiedad, actuar sin necesidad de aplauso, porque has entendido que la calma no se negocia con la aprobación de los demás. La calma se construye por dentro, con base en la virtud, la claridad y la aceptación de que no todos verán tu luz, y está bien. Lección estoica. El verdadero poder está en lo que decides ignorar. En un mundo donde todos gritan, reaccionan, se ofenden y buscan tener la última palabra, hay un gesto de poder silencioso que pocos comprenden: ignorar. No por debilidad, no por cobardía, sino por elección consciente, porque lo que decides no mirar, no leer, no responder, no asumir como tuyo, define tu paz. Epicteto lo explicó con dureza estoica. Hay cosas que no merecen tu atención, porque no merecen tu esclavitud. Cada vez que te arrastras hacia una discusión inútil, cada vez que entras en polémica con personas que no buscan verdad, sino conflicto, cada vez que te tragas el anzuelo del drama, estás regalando tu energía, tu centro, tu calma. No todo requiere una reacción, no todo merece tu respuesta, no todo lo que se dice debe ser contestado. El estoico selecciona con rigor qué merece su tiempo, su pensamiento, su palabra. No se involucra con lo trivial, lo mezquino, lo que está fuera de su control, no porque no pueda, sino porque ha elegido no ensuciar su alma con lo que no le pertenece. Marco Aurelio, el hombre más poderoso de su tiempo, pudo haber respondido con violencia a cada insulto, cada rebelión, cada crítica. Pero escribió: no te distraigas con lo que no es esencial. El que tiene un propósito debe protegerlo de la distracción. Eso es lo que significa ignorar estoicamente, proteger tu propósito, no perderte en lo superficial, no regalar tu paz a cada cosa que aparece en tu camino. Séneca también advirtió sobre esto. Muchos se pierden en guerras que no les pertenecen, batallan con las palabras, se agotan por opiniones ajenas, y su alma, desgastada por nimiedades. Es fuerte, pero es verdad. ¿Cuántas veces tu día se arruinó por un comentario en redes, por una mirada de desprecio, por un rumor que ni siquiera estaba confirmado? ¿Cuánto de tu energía ha sido absorbida por cosas que no necesitaban tu atención? Esta lección estoica es una disciplina. Aprender a ignorar lo que no alimenta tu virtud. Si una crítica no te ayuda a mejorar, no la adoptes. Si una conversación gira en círculos de ego, sal de ahí. Si una persona solo busca provocarte, no le entregues tu paz. Eso no es rendirse, eso es dominio, eso es inteligencia emocional en su forma más elevada. Ignorar también es una forma de humildad. Significa que entiendes que no necesitas demostrar nada a nadie, que no necesitas defender tu valor en cada interacción, que no necesitas corregir a todo el mundo. El silencio, bien aplicado, es una afirmación de poder interno, y el desinterés por el ruido externo es señal de madurez. El mundo moderno premia la reacción rápida, la opinión inmediata, la participación constante. Pero los estoicos vivían con otro ritmo, con otro enfoque, observaban más de lo que hablaban, pensaban antes de responder, filtraban antes de asumir, y por eso eran difíciles de sacudir, porque no se agitaban con cada viento, no se perdían en cada voz. La próxima vez que algo te altere, pregúntate: ¿esto merece mi atención? ¿Esto cambia algo esencial en mi vida? ¿Esto contribuye a mi virtud o solo alimenta mi ego? Si la respuesta es no, entonces suéltalo, ignóralo con dignidad. Camina con firmeza, sabiendo que no se trata de ganar discusiones, sino de no perderte a ti mismo. Ignorar no es cerrar los ojos,
es abrirlos con claridad y decidir que tu paz vale más que tener razón, que tu energía es sagrada, que tu calma no es negociable. Lección estoica. El presente es tu única fortaleza real. Vivimos divididos entre lo que ya no existe y lo que aún no llega. Nos atormentamos por errores del pasado, heridas antiguas, decisiones que no podemos cambiar. Al mismo tiempo, nos llenamos de ansiedad por lo que podría pasar, por todo lo que aún no sucede, por futuros imaginarios cargados de miedo. En medio de esa tensión, el único momento que realmente poseemos, el presente, se nos escapa. Y con él se va nuestra calma. Para los estoicos, esta era una de las mayores tragedias de la mente humana, vivir lejos de la hora. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones con absoluta claridad. El presente es todo lo que tienes. Aprovecha ese momento con sabiduría. El resto es pasado o incierto. Esta frase tan sencilla encierra una de las herramientas más poderosas para mantener la serenidad. Entrenar tu atención para habitar el ahora, sin arrastrar las sombras del ayer ni alimentar los monstruos del mañana. Epicteto también advertía sobre esto. Decía que nos afligimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede. Nuestra mente, cuando no está entrenada, se convierte en una máquina de suposiciones y lamentos, y esa es precisamente la causa de la mayor parte del sufrimiento moderno. La gente no sufre por el presente, que casi siempre es manejable. Sufre por lo que su mente le dice que podría pasar. La práctica estoica consiste en detener ese ciclo, en anclarse en lo que sí depende de uno. Este instante, este respiro, esta decisión, porque solo aquí puedes aplicar la virtud, solo aquí puedes actuar con sabiduría, responder con calma, decir lo correcto, soltar lo que no te sirve. Todo lo demás son fantasmas. Y los fantasmas, por definición, no pueden tocarte, a menos que tú los alimentes. Séneca lo decía con brutal precisión. El hombre sufre más en la imaginación que en la realidad, y lo vemos cada día. Personas atrapadas en la culpa de lo que hicieron hace años, otras que no duermen por todo lo que podría salir mal la semana próxima. Y mientras tanto, el único momento donde realmente pueden actuar se desperdicia en pensamientos estériles. Cuando aprendes a concentrarte en el presente estoico, sucede algo extraordinario. Recuperas el control, dejas de vivir en reacción automática, comienzas a elegir, porque en este instante puedes elegir tu respuesta, en este instante puedes elegir tu enfoque, en este instante puedes decidir si dejarás que lo que pasó o lo que temes condicione tu paz. El presente no es cómodo, no es espectacular, a veces es difícil, pero siempre es real. Y mientras estés en él con la mente clara, puedes conservar tu calma sin importar lo que ocurra. Puedes estar rodeado de ruido y sin embargo sentir silencio por dentro. Puedes enfrentar una pérdida y sin embargo conservar tu integridad. Puedes estar en la incertidumbre y aún así actuar con firmeza. Todo eso solo es posible desde el presente. Esta lección también es una disciplina diaria, no basta con entenderla, hay que practicarla. Cada vez que tu mente huya hacia el pasado o se lance al futuro, tráela de vuelta, con respiración, con atención, con filosofía. Pregúntate, ¿qué puedo hacer aquí ahora con virtud? Esa pregunta te devuelve al centro, te quita el peso innecesario, te libera del ruido mental. Y si repites esta práctica todos los días, notarás un cambio profundo. Dejarás de perder la calma por cosas que ya no puedes tocar o que aún no existen. Comenzarás a responder desde el único lugar donde realmente tienes poder, el ahora. Y eso te dará una serenidad que no se tambalea, porque no está hecha de control sobre el mundo, sino de presencia ante la vida. El presente es tu campo de batalla, tu taller de virtud,
tu refugio. No lo abandones, no lo desperdicies. Todo lo que necesitas para mantener la calma ya está aquí. Lección estoica. La emoción es natural, pero tu reacción es elección. Muchos creen que ser estoico significa no sentir, que es volverse una roca fría, impermeable a toda emoción, distante de la experiencia humana. Pero eso no es el estoicismo. Eso es una caricatura. Los grandes estoicos, desde Epicteto hasta Séneca, jamás negaron las emociones. Lo que enseñaron fue algo mucho más exigente y poderoso: sentir sin ser esclavo de lo que sientes. Y ahí está una de las claves para no perder la calma jamás. Epicteto lo decía con precisión quirúrgica: no está en tu poder evitar que te perturben ciertos pensamientos o impresiones. Lo que sí está en tu poder es no consentir que te arrastren. Esta frase es esencial para cualquier persona que quiera entrenar su mente. No se trata de evitar la emoción, sino de elegir qué hacer con ella. Porque el enojo, el miedo, la tristeza, incluso la euforia, son naturales. Surgen por sí solas. Lo que haces después, eso sí es tu responsabilidad. Cuando alguien te provoca, es natural sentir la tensión. El cuerpo reacciona, la mente se activa, el impulso surge. Pero justo ahí, en ese espacio breve entre la emoción y la acción, es donde se define tu carácter. El que reacciona sin pensar se convierte en esclavo de su sistema nervioso. El que se detiene, respira y elige su respuesta, se convierte en dueño de sí mismo. Y ese dominio es la verdadera calma estoica. Marco Aurelio lo vivió constantemente. Como emperador, enfrentaba ataques, traiciones, presiones políticas y familiares. Pero aún así, escribió: la mejor venganza es no parecerse a quien te ha hecho daño. ¿Qué significa esto? Que no se trata de suprimir lo que sientes, sino de no dejar que eso te transforme en alguien que traiciona su propia virtud. Puedes sentir ira, pero no actuar con crueldad. Puedes sentir dolor, pero no renunciar a tu dignidad. Puedes sentir miedo, pero no huir de tu deber. Esta lección estoica es especialmente útil en los tiempos actuales, donde se ha normalizado reaccionar de inmediato. Las redes sociales, los noticieros, las conversaciones diarias están llenas de reacciones impulsivas. Nadie se detiene, nadie respira, nadie elige, solo reaccionan, y el precio es alto: relaciones rotas, decisiones precipitadas, ansiedad constante. El estoico actúa distinto, no porque no sienta, sino porque ha decidido no ser gobernado por lo que siente. La emoción se le presenta, como a todos, pero en lugar de entregarse ciegamente, la examina. Esto que siento es útil, es justo, es proporcional, me acerca a la virtud o me aleja de ella. Si la respuesta es negativa, la emoción no dirige la acción. Y ahí, en ese gesto interno de gobierno propio, nace la verdadera libertad. Séneca decía: es propio del sabio sentir como hombre, pero actuar como si la pasión no lo dominara. Ese equilibrio no es fácil, pero se puede entrenar. Cada vez que eliges la pausa en lugar del grito, la reflexión en lugar del impulso, el control en lugar del desahogo, estás fortaleciendo tu mente estoica, estás ganando soberanía sobre ti mismo, y con el tiempo, ese autocontrol deja de sentirse como un esfuerzo. Se convierte en naturaleza. Ya no necesitas contenerte. Simplemente no reaccionas, porque has comprendido que reaccionar sin pensar es entregar tu alma a algo externo. Y tú ya no haces eso. Ya no cedes tu paz por nada ni por nadie. La próxima vez que sientas que la emoción te empuja, recuérdalo. Esto que siento es natural. Lo que haga con ello es mi elección. Y elige siempre desde tu centro, desde la virtud, desde la firmeza, porque quien siente, pero no se rinde ante lo que siente, es más fuerte que cualquier tormenta.
Llegamos al final de este camino. Hemos recorrido uno por uno los principios fundamentales del estoicismo que pueden llevarte a un estado mental en el que ya nada ni nadie tenga el poder de arrebatarte la calma. Y si has llegado hasta aquí, si has escuchado cada palabra con atención, ya sabes algo que muchos aún ignoran. La calma no es suerte, no es genética, no es circunstancia. Es un ejercicio de la voluntad, una decisión diaria, una práctica constante. Muchos seguirán esperando que el mundo cambie para estar en paz, que las personas los traten mejor, que la economía mejore, que las redes se calmen, que sus parejas no los contradigan, que el tráfico fluya, que no haya más malas noticias. Y mientras esperan, se les va la vida. El estoico, en cambio, no espera nada de eso, porque sabe que lo externo es siempre incierto, que el caos es parte del orden natural del mundo, y por eso no pone su esperanza en que las cosas cambien, sino en cambiar él, en fortalecerse por dentro, en prepararse como un guerrero del alma. Y eso lo convierte en alguien muy difícil de quebrar. Pero atención, este camino no es cómodo, no está lleno de recompensas visibles ni de aplausos, no es popular, no es moderno, no te hará viral, no te dará fama, pero te dará algo que ni todo el oro del mundo puede comprar: la capacidad de mantenerte firme en medio de cualquier tormenta. Y esa firmeza no tiene precio. En estos tiempos, mantener la calma se ha vuelto un acto de rebeldía. En una cultura que premia la reacción inmediata, tú eliges la pausa. En una sociedad que glorifica el desahogo, tú eliges el autocontrol. En un entorno donde todos buscan culpables, tú asumes responsabilidad. Y en un mundo que te empuja a vivir desde el ego, tú decides vivir desde la virtud. Eso no te convierte en alguien frío, te convierte en alguien fuerte. Alguien que no niega lo que siente, pero que no permite que lo que siente decida por él. Alguien que no busca el conflicto, pero tampoco lo teme. Alguien que no necesita tener la razón, porque ya tiene claridad. Alguien que no exige comprensión, porque se entiende a sí mismo. Ese es el verdadero estoico. Cada lección que hoy recorriste, desde el dominio de la expectativa, el poder del presente, la aceptación de lo incontrolable, hasta el silencio estratégico y la libertad emocional, no es solo teoría, es práctica, es entrenamiento, es filosofía aplicada. Y si decides llevarla a tu vida, empezarás a notar algo extraño. El mundo seguirá igual, pero tú ya no reaccionarás igual. La gente seguirá con sus dramas, pero tú no entrarás. Las dificultades llegarán, pero tú no caerás. No porque seas insensible, sino porque has aprendido a separar lo externo de lo interno. Lo que depende de ti, de lo que no. Lo que vale tu energía, de lo que no. Lo que es ruido, de lo que es esencia. Y en esa claridad surge la verdadera paz. No la paz falsa de quien evita los problemas, sino la de quien los enfrenta sin ser arrastrado por ellos. No la paz del que lo tiene todo bajo control, sino del que sabe que el único control que importa es el que ejerce sobre sí mismo. Desde hoy, si tomas en serio estas enseñanzas, tu vida puede empezar a transformarse. No esperes que el cambio venga de afuera. No culpes más al entorno, a tu historia, a las personas que no te entienden. Tu serenidad está en tus manos, no en lo que digan de ti, no en lo que pase mañana, no en lo que otros hagan o dejen de hacer. Está en ti, en tu mente, en tu filosofía, en tu compromiso. Y eso implica un precio, porque mantener la calma requiere disciplina, requiere renuncias, requiere incomodidad, pero también trae una recompensa que nada ni nadie puede darte desde afuera: la certeza de que eres libre, libre del juicio ajeno, libre del impulso, libre del ego, libre del ruido. Solo tú sabes cuánto te afecta lo que antes ignorabas.
Solo tú sabes cuántas veces entregaste tu paz a personas que no la merecían. Solo tú sabes cuántas noches perdiste discutiendo con voces en tu cabeza, con personas que ya ni piensan en ti. Y solo tú puedes decir basta, no para negarte a sentir, no para volverte indiferente, sino para decir, hasta aquí llega mi esclavitud emocional. A partir de ahora, yo elijo cómo responder. Y sí, vas a fallar, vas a reaccionar algunas veces, vas a perder la calma, porque eres humano. Pero la diferencia es que ahora ya lo sabes, ya tienes herramientas, ya tienes dirección, y eso hace toda la diferencia. Hoy, desde Ceniza Estoica, no te ofrezco una filosofía para admirar, te ofrezco una práctica para vivir, un código para entrenarte, una disciplina mental para forjarte, una guía para que no vuelvas a perderte en lo innecesario, para que no entregues más tu tranquilidad a lo efímero, para que no vuelvas a perder la calma, con nada ni con nadie. Y si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si una sola de estas lecciones tocó algo profundo en ti, te pido una cosa simple. Elige una, solo una, y empieza a practicarla cada día. Porque no necesitas hacerlo todo a la vez, solo necesitas empezar. Recuerda, el estoico no nace, se entrena y ese entrenamiento empieza ahora.